El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé en escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que te he enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre para hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Se pueden sentar. Querida familia, en este domingo la Iglesia nos presenta el Domingo de la Palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, hay un libro que se ha vendido y ha vendido muchas copias. Hay un libro que está en muchas casas. Inclusive hay un libro que está abierto en el Salmo 91. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. Se llama la Biblia, no el huevo, la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, la primera lectura habla de una cosa que es muy bonita. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con la palabra de Dios? A nosotros nos gusta mucho encontrar respuestas. Tenemos una serie de preguntas. Entonces, cuando tú tienes una pregunta, uno necesita una respuesta. Pregunta, ¿dónde tú buscas la respuesta? Y muchas veces nosotros nos vamos por el horóscopo, la mano, la santería, el cigarrillo, la nueva era, buscando una respuesta a esa pregunta que yo tengo. Y hay respuestas o hay preguntas que solamente las puede responder Dios. Hay sufrimientos en la vida que solo se pueden entender desde la fe y con Dios, porque de resto no tiene sentido. Muchas personas no hablan de Dios, pero no todos le creemos a Dios. Muchos profesan una fe, pero muchos tienen muchas dudas. Por eso, la pregunta que nosotros hoy nos tenemos que hacer: ¿tú lees la palabra de Dios? ¿Tú lees la Biblia? ¿Quiénes de ustedes tienen una Biblia en la casa? Pero hay muchas casas donde no hay Biblia. Entonces, ¿dónde buscamos las respuestas? Tú estás pasando por una necesidad y entonces te pones a leer las noticias. Y uno ve las noticias y termina peor de estresado de lo que está. Estás pasando por situaciones difíciles y te pones a leer el Hola, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el rey de España y la familia real? ¿Se dan cuenta? Muchas de las cosas que nosotros leemos, muchas de las cosas que nosotros tenemos no nos ayudan. Al contrario, nos vuelven más ansiosos, nos preocupan más. Por eso en este domingo es importante que ustedes y yo nos hagamos una pregunta. Yo leo la Biblia. Yo leo la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros buscamos la respuesta. Y si ustedes se dan cuenta, nos encanta escuchar la homilía del Padre Fulanito, nos encanta que nos manden la reflexión del día, pero no nos gusta sentarnos a leer la palabra. Queremos escuchar la interpretación de la palabra de lo que piensan los curas. Ahora una pregunta: ¿por qué no la lees? ¿Qué es lo que te dice Dios a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a ti, a tu vida, a tu historia? Por eso es importante que ustedes y yo nos hagamos una pregunta. ¿Realmente yo creo en Dios? Porque muchas veces, nosotros decimos que creemos en Dios, pero mantenemos el corazón lleno
lleno de tantas cosas que me alejan de Dios, que no puedo ver su realidad, que no puedo ver a Dios caminando en mi historia. Esta primera lectura, de nuevo, nos tiene que llenar a nosotros de consuelo, para darnos cuenta que en los momentos de la vida ustedes y yo no estamos solos, que en los momentos difíciles y en las circunstancias que estamos pasando no estamos solos, de que Dios siempre camina. El problema es que nosotros todo lo queremos ver y lo queremos controlar, porque como ya se los he dicho, nos han enseñado a manipular. Queremos manipular el amor. Y a todo el mundo le prometemos amor y le ponemos carita. Yo te amo. Pero probablemente yo no te amo, yo te estoy manipulando. En los jóvenes, ¿no? Es que el amor me lleva a tener relaciones sexuales. Entonces manipulo a la otra persona. No, es que el amor me lleva, no, porque yo amo a esa persona, entonces le quiero demostrar mi amor. Y muchas veces en ese amor lo que hago es manipular, porque el verdadero amor nace en la libertad. De nuevo, queremos controlarlo todo. Y por eso muchas veces, como no podemos controlar a Dios y no entiendo todo lo que Dios quiere decir, entonces Dios no existe. Dense en cuenta, todo lo que yo no entiendo, ¿qué hago? Lo dejo ahí o no lo miro, porque no me interesa. Pero todo lo que yo entiendo, ¿qué hago? Lo presento y muchas veces lo manipulo para mi propia conveniencia. Es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy. Vivimos constantemente de la manipulación. Vivimos constantemente del miedo. Pero no vivimos de lo que Dios realmente nos quiere dar, que es la libertad. Tú lees la palabra de Dios. Tú eres libre, porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a la libertad. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué vives tanto del qué dirán? Pregunta, ¿qué es lo que piensa Dios de ti? Porque muchas veces nosotros nos podemos bañar y nos podemos arreglar y poner muy bonitos, pero probablemente lo que hay externamente no es lo que hay en el corazón. Entonces vivimos una doble moral, una doble fe. La fe que yo le presento a la gente, pero lo que hay en el corazón. Este domingo, el Señor nos invita también a darnos cuenta de algo muy importante, de que todos nos necesitamos, de que todas las personas que están aquí son importantes. De que el mensaje de Cristo para nosotros es, Él vino a mostrarnos la realidad de lo que es el cielo. Él vino a acercarnos al Padre. Entonces, si Dios nos habla de que Dios es un Padre bondadoso, ¿por qué tú impides que otros vean el amor del Padre? Si Dios ha venido a proclamar un año de gracia, ¿por qué tú condenas a otros? Si Dios ha venido a darnos libertad, ¿por qué tú esclavizas a otros? Allí es donde nosotros nos tendríamos que hacer la pregunta de ¿qué realmente hago yo con mi vida espiritual? ¿Qué hago yo cuando vengo a la misa? Porque muchas veces yo vengo a la misa por algo que es ritual. Es ritual venir a misa. Y esto es un ritual. Vengo a la misa, me siento, comulgo y salgo y me voy. Vivimos de los rituales. Cristo no vino a instaurar un ritualismo. Cristo vino a mostrarnos el camino del Padre. Y les voy a explicar. Porque hay gente que a veces esto no lo entiende y les duele. Si ustedes se dan cuenta, empezamos a ver una sucesión de lecturas que nos van a llevar al Viernes Santo. 1. ¿Qué hacía Jesús los sábados? Curaba. No se puede curar en sábado. Así que, check, para matarlo. 2. No podía hablar con las mujeres. ¿Qué hizo? Hablaba con las mujeres. 3. ¿Qué hacía? Levantaba a todos aquellos que estaban perdidos. Tocaba a los leprosos, daba esperanza a los que la habían perdido. Si ustedes miran toda la casilla, se dan cuenta que por eso mataron a Jesús. Él no vino a instaurar un ritualismo, Él vino a mostrarnos el camino del Padre, sino que nosotros nos encerramos en el ritualismo para no cambiar. Yo me encierro en el ritual para no cambiar, porque es muy sencillo. Yo me meto en todo esto, me encierro en esto, me meto en la música y no cambio. Porque ya es ritual, es algo que yo hago y me necesitan. No, Cristo no vino a buscar o a decir que todos somos indispensables. Cristo nos vino a mostrar que el Padre es indispensable. Todos nosotros somos cambiables. Todos nosotros somos reemplazables. Pero aquí es donde viene el amor de Dios, que todos nosotros nos necesitamos, que todos nosotros formamos un cuerpo. Por eso es importante que ustedes y yo nos hagamos una pregunta: ¿yo vivo del ritualismo o yo vivo de la gracia de Dios?
Porque si vivo del ritualismo, el Evangelio decía que Cristo había venido a darnos un año de libertad, a abrir las puertas a los cautivos. Entonces, cuando tú escuchas eso, muchas veces es lo que yo veo en misa, que empieza uno a hacerle al otro así. Ustedes nunca han visto. Cuando el cura empieza a hablar, uno empieza a hablarle al otro. Porque esto no es para mí. Es que yo no estoy cautivo. Yo estoy muy bien, yo estoy muy tranquilo. Pero cuando tú empiezas a ver las acciones de la persona, uno dice, no está tan tranquilo. Esta persona no está tan libre. Entonces, ¿cómo hoy el Señor quiere liberarnos? A través de una palabra. Que tú hoy te puedas dar cuenta que estás encadenado. ¿A qué tú estás encadenado? Allí comienza el enredo y ahí comienza la forma de desenredarlo. Cuando tú asumes tu realidad, cuando tú asumes tu conciencia, cuando tú asumes lo que tú eres. Por eso el Evangelio decía una cosa muy bonita. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha llevado a llevar una buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, curación a los ciegos y libertad a los oprimidos. Ni soy ciego, ni estoy pobre, ni estoy deprimido. Entonces esto no es para mí. Y por eso nuestra vida actúa de la manera que actúa. Y por eso nuestro corazón está tan lleno de cosas que nos hacen que nos alejemos y que otras personas se alejen de nosotros. Esta palabra que el Señor hoy nos da tiene que ser para nosotros, sí, porque tú hoy estás encadenado, porque tú hoy estás lleno de resentimientos, pero perdóneme la expresión, nos hacemos los pendejos y miramos para otro lado. Pero muchas veces venimos a la iglesia y estamos sentados y aquí alabando y mucha cosa, pero el corazón está lleno. Acuérdense el Evangelio cuando Jesucristo decía, si tú tienes algo contra un hermano, deja la ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano y después vuelve. No, eso no es para mí porque yo estoy bien, ¿no? Nos dijimos unas cuantas palabritas, pero es que como nos queremos tanto, pero no te das cuenta que tu forma, tu acción, tu palabra destruyó la vida de otra persona. ¿Se dan cuenta? Hoy el Señor nos invita a que dejemos que su palabra transforme, que su palabra nos dé esperanza. Y realmente poder vivir eso que el Señor quiere. Él no vino a instaurar de nuevo un ritualismo. Él vino a mostrarnos el camino al cielo. Por eso una de las cosas más bonitas, Jesús no vino a leer la Biblia. Jesús vino a cumplir con esa palabra. Jesús no vino a predicar cosas lindas. Jesús vino a hacer cosas maravillosas y lindas por cada uno de nosotros. Jesús no vino a hablar de infierno, y a nosotros nos encanta el infierno. Y nos encanta mandar a todo el mundo para el infierno. Jesucristo no vino a hablar del infierno. Jesucristo vino a abrir las puertas para que nosotros podamos ver el cielo. Jesucristo no vino a hablar del cielo. Jesucristo vino para hacer el camino con nosotros hacia el cielo. ¿Se dan cuenta? Él todo lo hace diferente. Sino que nosotros tenemos en el corazón un legalismo. Entonces, como yo quiero que las cosas sean legalistas, pero ojo, yo quiero que las cosas sean legalistas para ustedes, no para mí. Para mí lo ancho y para ustedes lo estrecho. Para mí lo bueno, para ustedes lo malo. Por eso es que nosotros no podemos ver la relación con Dios. Y por eso no podemos ver su palabra. Así que este domingo el Señor nos invita a 3 cosas. 1, a leer la Biblia para que la Biblia purifique los demonios que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos llenos de demonios. Y nosotros pensamos que el demonio es nomás el que tiene colita y tiene cachitos. Pero ¿cuántos de nosotros nos comportamos con demonios, con nuestras acciones y nuestra forma de ser hacia otros que están a nuestro lado? 2, que podamos creer. Porque por más que usted se lea la Biblia, no necesariamente tiene que creer. Pero cuando usted cree, hay alegría y hay esperanza. Y por último, que hoy el Señor te quiere liberar de lo que tú tanto has estado cautivo. De todo aquello que te ha robado la esperanza. De todo aquello que te ha robado la paz. Por eso hoy pidámosle al Señor esa gracia. Que nos ayude para poder vivir esta palabra. Que nos ayude para poder creer en Él. Porque si ustedes se dan cuenta, nadie es indispensable. Él es lo más importante. Y yo siempre pongo el ejemplo. El coro yo lo puedo reemplazar mañana. Así de sencillo. El cura, mañana puede venir otro párroco y puede ser su pastor.
Todos somos reemplazables, pero hay una cosa muy bonita. Todos nos necesitamos, porque esa es la misión de Dios. Que todos sus hijos se encuentren, que todos sus hijos dejen las rivalidades, que todos sus hijos se perdonen. Nosotros somos los que nos encanta dividirnos del otro. Y todas esas divisiones comienzan porque no hemos sanado el pasado. Y cuando tú no sanas el pasado, ese pasado se convierte en un presente. Y lo proyectas en tus miedos hacia aquellos que están al lado. Así que 3 cosas que les dije: la palabra de Dios, la palabra que exorciza y la palabra que da esperanza. Eso nos lleva a las 3 cosas, y con esto termino, que hacen que ustedes y yo seamos felices. Entonces les voy a dar la clave para la felicidad. A la salida me pueden dar los $250 que vale la cita psicológica. Sí, porque te va a un psicólogo y le cobra 250 para decirle estas 3 cosas. 1, todos necesitamos 3 cosas para ser felices. Alguien a quien amar. Busca a alguien a quien amar. Primero, ama a Dios, porque amando a Dios podrás amar al otro. 2, tener un propósito en la vida. ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Qué sentido tiene lo que tú haces? ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿para qué nos levantamos? Y tercero, tener un buen propósito que se llama la esperanza. La esperanza es la que nos mantiene vivos. La esperanza es la que nos ayuda a perdonarnos. La esperanza es la que nos da fidelidad los unos hacia los otros. Así que pidámosle al Señor esa gracia. Que esta palabra exorcice nuestros demonios y nos ayude a vivir en la esperanza. Nos ayude a vivir nuestro propósito y nos ayude a amar a aquellas personas que están a nuestro lado. Que así sea.